Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra primera charla de nuestro ciclo Animales en el colapso de la civilización. En nombre del Grupo de Investigación Ética del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, ILECA, les damos la bienvenida a este nuevo proceso de reflexión sobre nuestra relación con los animales y nuestra relación con la naturaleza. Las y los invitamos a participar en nuestro chat durante esta charla y a participar a través de sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Ahí estaremos atendiendo todas sus preguntas al final de nuestra charla. Les recordamos también que este ciclo es un ciclo de 4 charlas. Estaremos los siguientes hoy y los siguientes 3 miércoles a las 5:30 de la tarde, hora colombiana, en este ciclo de reflexiones y de conferencias. Entonces, vamos a empezar dándole la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Vamos a darle la bienvenida y las gracias a Eduardo Rincón Higuera. Eduardo es doctorando en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario, filósofo y licenciado en Filosofía. Es además profesor e investigador universitario en temas de éticas ecológicas, ética interespecie y transiciones socioecológicas. Es miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y director del Semillero de Ética Animal del Observatorio Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. El profesor Eduardo es también profesor de la maestría transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible de la Universidad Externado de Colombia. A Eduardo le damos muchas las gracias por acompañarnos hoy. Vamos a escucharte entonces. Bienvenido. Profesora Paula, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos están viendo y oyendo. Un gusto compartir este escenario tan, bueno, tan importante, tan urgente. Muchas gracias al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y al ILECA por la invitación, y a usted, profesora Paula, por supuesto, directamente por la invitación. Bueno, pues creo que voy a aprovechar entonces el tiempo y voy a iniciar con la presentación que tengo preparada para ustedes. Permítanme, por favor, un segundo. Voy a compartirles mi pantalla. Profe Paula, ¿me puede confirmar, por favor, que se esté viendo la presentación? Sí, se ve muy bien, Eduardo. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, pues como el título lo anticipa, digamos, la idea general, el objetivo general un poco de esta hora de presentación es poder compartir de manera muy rápida, por supuesto, de manera muy panorámica, algunas reflexiones sobre nuestra animalidad en un contexto muy específico, que es el contexto de los colapsos socioecológicos que ya vivimos y los que están a puertas de suceder, y desde una perspectiva amplia, que es la perspectiva de los sistemas vivos, la perspectiva de la trama de la vida, como diría el físico Fritjof Capra, y que nos pone, creo yo, en una circunstancia muy interesante, que nos abre, digamos, sendas reflexivas de pensamiento crítico, pero sobre todo, pues, sendas, digamos, de transformación de la acción hacia otras formas de habitar el planeta Tierra, y en sentido estricto, de hecho, hacia otras formas de cohabitar el planeta Tierra, entendiendo este último como un organismo vivo. Digamos, ese es un poco como el contexto amplio en el que quisiera situar algunas de las reflexiones. Por supuesto, las cosas que diría aquí son, digamos, elementos teóricos, ¿no? Son de alguna manera una especie de, si se quiere, hojas de ruta sobre que nos permitirían entender en dónde estamos y hacia dónde deberíamos transitar. Pero por supuesto son escenarios teóricos, ¿no? Que traen implícitamente el desafío de ser llevados a la materialidad. Digamos, ahí está sin duda el desafío más urgente y más importante, justamente ante la urgencia y la inminencia de la situación planetaria en la que nos encontramos. En ese contexto, repito, entonces, los elementos teóricos que mencionaré acá necesitarán siempre procesos muy complejos de materialización, ¿no? Para decirlo de manera simple, procesos muy complejos de
de aterrizaje a la materialidad socioecológica, y ello implicará, por supuesto, la participación de múltiples actores de la sociedad civil, ¿no? De múltiples instancias que harán que esas transformaciones que necesitamos sean posibles o no, ¿no? Ahí es donde está seguramente el desafío fundamental. Los profesores, las profesoras que estarán en las siguientes charlas de este ciclo tan importante van a centrar una buena parte de sus reflexiones en los animales no humanos, ¿no? Los otros animales con los que cohabitamos el planeta. Yo, digamos, en el contexto de poder abrir este ciclo, quise que nos detuviéramos un poco en nosotros mismos, en tanto animales, y por eso las reflexiones que presentaré acá están bastante concentradas en los desafíos que tenemos nosotros como animales frente a ese desafío de cohabitación. Por supuesto, entonces me detendré en muchos escenarios de reflexiones éticas, por supuesto, en ese sentido, filosóficas, pero sobre todo también aludiendo al llamado de una transformación de la vida interna absolutamente urgente y fundamental, que entre otras cosas es un llamado a la transformación de la vida interna que tendría que ir, ¿no?, de la mano, tendría que estar conjugado con escenarios de acción social, con escenarios de praxis muy concretos, con luchas socioecológicas muy fuertes, que implican entonces, obviamente, colectivización, que implican radicalización en el mejor sentido de la palabra, es decir, en ir a la raíz de los problemas, y que por lo tanto implican transformaciones sociales muy fuertes. Insisto entonces, estas transformaciones individuales, este trabajo en la vida interna, que es uno de los escenarios que voy a proponer, tiene que ir de la mano con esas luchas socioecológicas, y viceversa. Planteo también que las luchas socioecológicas que necesitamos, las movilizaciones, la toma de la política en el sentido también más fuerte de la expresión, necesitan también de un trabajo de revolución de la vida interior. Es un trabajo mancomunado, no excluyente el uno del otro, sino justamente absolutamente complementario, pero que tiene que hacerse de manera simultánea. Para empezar, recordarles, porque seguramente quienes están asistiendo a este ciclo probablemente lo hagan porque no solamente digamos como que están interesados en estos asuntos, sino de repente obviamente también tengan ya bueno, cierto conocimiento de la situación en la que nos hallamos. Aquí simplemente para recordarlo y para, si se quiere, sintetizarlo en una expresión, y es la condición en la que nos encontramos actualmente y uno de los indicadores de los colapsos socioecológicos que vivimos, ¿no? Y es la idea de que nos hallamos en extralimitación planetaria. La humanidad como especie, a través de nuestras acciones individuales, pero por supuesto, sobre todo, a través de nuestras actividades industriales a pequeña, mediana y gran escala, pues han hecho que que hayamos sobrepasado los límites planetarios. Recuerden que esta noción de límites planetarios fue planteada por un grupo de científicas y de científicos liderados por Johan Rockström en el Centro de Estocolmo para la Resiliencia en el año 2009, y que es una expresión muy interesante, un concepto muy interesante, el de límites planetarios, porque nos ayuda, digamos, desde un punto de vista técnico a identificar cuáles son esas líneas rojas que no deberíamos haber sobrepasado como humanidad, pero que lo hemos hecho, y que esta funciona como una de las herramientas a través de la cual funcionan muchas de las estrategias a nivel mundial que se están realizando para contener, mitigar, aunque probablemente mitigar ya no sea posible, pero por lo menos generar entonces sendas de adaptación a diversos escenarios de cambio climático, para decirlo en términos amplios. La idea entonces de que nos hallamos en extralimitación, además de ser una herramienta técnica, creo que es un indicio, un indicador, una huella, una señal, una pista muy interesante que nos puede ayudar también en nuestras reflexiones ético-filosóficas al respecto. El hecho de vivir allá del límite, sin duda nos compete hacia la reflexión de la vida interna, de cómo vivimos de una manera exacerbada
extralimitada y de, por lo tanto, la necesidad de replantear también el tipo de representación que los humanos tenemos sobre nosotros mismos en el contexto de la trama de la vida y poder reencajar dentro de los límites planetarios. Obviamente, un desafío, como les anticipaba al inicio, tremendamente fuerte, que en términos teóricos puede, digamos, decirse de manera rápida, pero que por supuesto a la hora de aterrizarlo a la vida cotidiana, pues causa mucha complejidad. No obstante, si no tenemos estas pistas o estos nortes, pues sería aún mucho más difícil saber hacia dónde tendríamos que transitar. Como ustedes lo están viendo allí en la diapositiva, las líneas verdes describirían un poco cuáles eran esos límites seguros que no tendríamos que sobrepasar si quisiéramos garantizar una sostenibilidad de la vida en múltiples niveles. Y por supuesto las líneas rojas describen esos escenarios que ya se han salido del límite y ustedes ven allí de una manera muy fuerte exacerbados pues el ciclo de nitrógeno, las emisiones de gases de efecto invernadero, la crisis climática, ¿cierto? Que vivimos constantemente en todas las partes del mundo en este mismo instante, y por supuesto el escenario de la pérdida de la biodiversidad. Aquí, digamos, importante hacer el alto, digamos, es que este concepto de pérdida de la biodiversidad es muy funcional desde el punto de vista técnico, porque nos ayuda, digamos, a entender, por supuesto, el escenario de que no vivimos solos en el planeta Tierra, de que no somos los únicos animales que habitamos este planeta, sino que lo cohabitamos con otros animales. Pero siempre me gusta, digamos, como hacer el énfasis en no olvidar que cuando hablamos de biodiversidad, aunque lo estemos usando como un concepto técnico, no podemos olvidar que en realidad estamos hablando de billones y billones de vidas individuales, todas ellas absolutamente importantes y valiosas en sí mismas, muchas de ellos seres sintientes, y en ese sentido, entonces, seres con intereses, sujetos de su propia vida, con capacidades, a los que les interesa su propia vida, a los que en sus vidas les puede ir mejor o peor en términos individuales. No olvidar que ese concepto, digamos, como generalizante de pérdida de la biodiversidad, en realidad engloba formas de vida individuales, cada una de ellas muy valiosas. Me parece importante nunca perder de vista esa observación. El punto, entonces, es que nos hallamos en extralimitación planetaria y a menos que ejerzamos un trabajo muy fuerte a nivel global en términos de decrecimiento, de recogimiento de la especie humana sobre sí misma para reencajar en los límites planetarios, pues a menos de que eso suceda, digo, los escenarios de colapso socioecológico no harán más que agudizarse. Y fíjense que aquí la expresión colapso socioecológico es importante porque no estamos hablando solamente de crisis ambientales o de crisis ecológicas, sino que estamos hablando de colapso, es decir, de un escenario de ruptura sistémica de lo existente, ¿no? Por eso hablamos de un escenario de crisis civilizatoria, digamos, hay un aparataje amplio, estructural, que se encuentra en crisis y precisamente colapsa porque es un escenario sistémico, no es aislado, sino que los distintos elementos que componen el tipo de civilización que hemos construido entran en un escenario de ruptura, entran en un escenario de declive, y uno de los escenarios que nos muestran esa ruptura o esa quiebra estructural es justamente el sobrepaso de los límites planetarios. Y decimos que es colapso socioecológico precisamente para hacer énfasis en ese elemento integral, ¿no? Es decir, no estamos hablando solamente de un escenario de degradación ecológica, no estamos hablando solamente de escenarios de pérdida de ecosistemas, como si allí no hubiera formas de vida absolutamente relevantes y valiosas, sino que también está hablando obviamente de una crisis que es al mismo tiempo social, a todo nivel, de manera amplia. Y lo mismo podríamos decir en el otro sentido, el hecho de que cada vez más sintamos y vivamos, ¿no?, de manera muy intensa la crisis social de nuestros tiempos, no solamente aquella producida por la pandemia, de hecho la pandemia es apenas un síntoma de los colapsos socioecológicos, sino la crisis social a todo nivel que venimos viviendo hace ya varias décadas y que seguirá exacerbándose, pues obviamente no es solo ella, sino que está acompañada y además es detonante de la crisis ecológica. Por eso esa idea de hablar siempre de colapso socioecológico, mostrando la integridad de ese escenario. Si quisiéramos de alguna manera, digamos, resumir
la situación planetaria en la que nos encontramos podríamos hacerla encajar dentro de 5 grandes problemas. Es apenas una aproximación, no estamos diciendo con esto que no haya más problemas fundamentales, pero probablemente estos 5 nos ayuden a encajar un poco el escenario. Disculpen un segundo. El primer problema, entonces, que nos permitía, digamos, un poco dar cuenta de ese diagnóstico, sería el problema de escala, ¿no? La idea de que hemos llenado el mundo. De hecho, tal vez, ahora que lo pienso, la expresión más acertada sería, hemos saturado el mundo, ¿no? Nuestra carga sobre el planeta ha superado la capacidad de carga planetaria, porque nuestra civilización y todo su conglomerado y toda su tecnosfera ha generado, ¿cierto?, un peso sobre la Tierra en términos no solamente de nuestra estancia, para decirlo en términos técnicos, sino sobre todo obviamente por la alteración de los ciclos de la naturaleza. Y en ese sentido nuestros ejercicios extractivos de aprovechamiento y de desecho, pues por supuesto han terminado por saturar los mecanismos de autorrealización o los mecanismos autopoéticos de la Tierra en tanto organismo vivo. La velocidad y la dimensión en la que extraemos, desechamos cualquier tipo de, entre comillas, materia prima, está exacerbando la capacidad que la Tierra tiene de absorber esos excedentes y poder hacer un ejercicio de transfiguración. Sumada a la velocidad de nuestra forma de vida y el sobredimensionamiento de nuestra carga planetaria, pues obviamente el hecho de que, por ejemplo, con escenarios como la deforestación, pues reduzcamos aún más la capacidad de la Tierra en tanto organismo vivo para hacer ese ejercicio de autorrealización. Así que ahí estamos, digamos, en términos de escala, somos más de los que realmente el planeta podría soportar, sobre todo por nuestros hábitos de consumo, vida y producción, y además estamos restando, ¿no?, capacidad, digamos, de recuperación de la naturaleza. Es importante, de todas maneras, decir, y siempre es importante, sobre todo en el contexto de las reflexiones éticas, que en realidad, aún cuando no logremos evitar los peores desastres de los posibles colapsos socioecológicos, la Tierra seguirá en pie como organismo vivo. Y probablemente la especie humana, si es que llegamos a ese escenario, se extinguirá y con ella muchas especies más se llevará, ¿no?, justamente a través de ejercicios de dominación. Pero la Tierra seguirá en pie, probablemente le costará años o millones de años recuperarse en tanto organismo vivo, pero seguirá. En ese sentido, digamos que también un poco tendríamos que desmontarnos de muchos escenarios mesiánicos y sobre todo muy mediáticos, ¿no?, que hablan de salvar la Tierra, en sentido fuerte, en sentido biológico, filosófico también. La Tierra no necesita ser salvada, digamos, porque la Tierra ha existido millones y millones de años sin humanos y podrá seguir existiendo sin humanos. Ese escenario mesiánico de salvar la Tierra tiene mucho que ver con nuestro principio antrópico, ¿no?, con nuestro antropocentrismo y nuestra creencia en una supuesta realidad. No, la Tierra seguirá sin humanos. Por eso, digamos, un poco el énfasis de cuál es el escenario futuro que estamos planteando para la propia humanidad y, por supuesto, el escenario futuro que estamos planteando para los demás animales con los que habitamos y que a muchos ejercicios de dominación pues hemos perjudicado sus vidas de manera tremendamente fuerte y radical, ¿no? Ahí tenemos entonces un gran problema, ese problema de escala nuestro crecimiento. Un segundo problema, todos están interconectados, es un problema de diseño, y es que justamente nuestra tecnosfera, ese conglomerado técnico-científico que hemos construido, industrial que hemos construido, va en contra, digámoslo así, de la forma en que funciona la naturaleza, del diseño de la naturaleza, que generalmente son diseños circulares o en espirales o en cualquier sentido caóticos, pero no lineales, que son, digamos, un poco las características de nuestros sistemas de producción, ¿no?
Extraemos, transformamos, usamos, desechamos. Hay una linealidad allí, hay ciclos que nunca se cierran, y la naturaleza funciona de una manera completamente diferente. Por eso es que es muy importante, o son muy importantes, estrategias muy relevantes, que de hecho ni siquiera son nuevas, sino que provienen de los años 60 o 70, que hablan, por ejemplo, de biomímesis, imitación de la naturaleza para rediseñar conglomerados técnicos industriales, soluciones basadas en naturaleza, que tiene que ver con un aprendizaje de, de la forma orgánica en que funciona la Tierra y por lo tanto una readaptación de lo humano a ese funcionamiento de lo natural. Y en cualquier caso, en esos dos escenarios, el punto clave es que el decrecimiento es fundamental, ¿no? Sobre todo si estamos pensando adicionalmente en un escenario ético-político, sobre todo muy cargado hacia lo político, de problemas de injusticia social. Y, por ejemplo, muchos escenarios de diseños sostenibles o diseños sustentables que están siempre muy a la moda, pero que no tienen en cuenta escenarios de injusticia social, de desigualdad, de inequidad y de pobreza, y que están apuntándole mucho más a lo que llamamos capitalismo verde, es decir, prácticas que le apuntan a la sostenibilidad, pero que no tienen en cuenta los escenarios de desigualdad. Y por supuesto, aquí siempre vamos a sostener la necesidad de las luchas interseccionales. Detrás de cada escenario de daño ecológico hay problemas de explotación animal y hay problemas de injusticia social. Por lo tanto, la problemática interseccionada tiene que ser abordada de manera interseccional. Un tercer problema en el que podríamos un poco resumir la situación planetaria es un problema de eficiencia. Somos terriblemente ineficientes, ¿cierto? Consumimos mucho más energía y materiales de los que realmente necesitamos. Y aquí necesitamos, obviamente, una ecoeficiencia, pero no una ecoeficiencia en el sentido, digamos, del automóvil eléctrico, que tiene la promesa, digamos, de una electrificación de la flota automovilística sin cuestionar el uso privado del automóvil, por ejemplo, y en ese sentido, pues por supuesto genera una paradoja fundamental, y es que ese aumento de la eficiencia energética, pues también va de la mano con un aumento en el consumo de productos de eficiencia energética. A la larga, a la suma, la diferencia en términos de la disminución del consumo no es mucha. Y sobre todo, no hay un cuestionamiento suficientemente fuerte, por ejemplo, por cuáles son las fuentes, cuál es la matriz energética que alimenta a ese consumo de energía eléctrica. Digamos, países como China, que producen automóviles, por ejemplo, eléctricos a una escala gigante, se concentran casi el 70% de su matriz energética en la quema de carbón. Por lo tanto, en ese sentido, no es ningún tipo de energía limpia, como el marketing verde o el capitalismo verde nos hace pensar. Entonces, fíjense que ahí, digamos, la ecoeficiencia, para darle un matiz crítico más fuerte, tiene que ver con el incremento del bienestar colectivo a través de la disminución del uso de energía y de materiales. Incrementar el bienestar utilizando menos energía y menos materiales. Digamos. Ese es el gran desafío de la ecoeficiencia. Fíjense que eso solo podría lograrse trabajando con escenarios de diseño sostenibles junto con problemáticas de injusticia social. De lo contrario, podemos crear ciudades y sociedades tremendamente, entre comillas, sostenibles, pero que en realidad terminen siendo una especie como de muros ecológicos, ¿no? A los que solamente unos con poder adquisitivo puedan tener acceso, y una gran parte de la población, la mayoría de ella, pues por supuesto relegada a un escenario cada vez más degradante y cada vez más problemático. Un cuarto elemento que nos parece fundamental, como el clave en las reflexiones que ya estoy mencionando, pues es obviamente el problema de descontrol y de ilusión de dominio, de descontrol, que sería de alguna manera el problema fáustico, como diría el filósofo español Jorge Richman, es pues el escenario en el que los seres humanos, obnubilados con nosotros mismos, hemos creído tener el control del conocimiento, el control de la vida, el control de la sociedad, y en realidad apenas si podemos controlar cosas de nuestra propia mente. En realidad hay descontrol a todo nivel. Y claro, la palabra control siempre nos rememora, no sé, elementos coercitivos, policiales, pero piénsenlo, digamos, aquí en este contexto, sobre todo es la posibilidad humana de controlar sus propios impulsos,
de dominación, de jerarquización. Y ahí es donde viene justamente los elementos de ilusión de dominio, ¿no? Creemos que dominamos la naturaleza, o creemos que dominamos la tierra, creemos que nos dominamos a nosotros mismos, creemos que dominamos a los demás animales, y puede que esto último sea posible en la medida en que lo hacemos con métodos absolutamente brutales y crueles, por supuesto, pero aún así en realidad es una ilusión de dominio. Apenas podemos dominarnos a nosotros. Por lo tanto, aquí hay unas luchas epistemológicas, unas luchas narrativas muy interesantes por crear otras representaciones más allá del dominio y mucho más concentrados en la simbiosis, mucho más concentrados en la cooperación, mucho más concentrados en la interdependencia, ¿no? Más interdependencia, más simbiosis, mucho menos dominio o ilusión de dominio a todo nivel, también de manera interseccional, ¿no? De hecho, los patrones de dominio o los patrones de dominación pues son compartidos, y por lo tanto ahí también hay una posibilidad de luchas interseccionales. Y como les decía, pues como siempre se dice, el último pero no el menos importante, pues un asunto de desigualdad radical, ¿no? Absolutamente fundamental, lo estamos viviendo en el planeta. La pandemia misma, digamos, a todo nivel, a nivel mundial, puso sobre la mesa de una manera muy fuerte a los bienes básicos para la supervivencia, y por supuesto puso, digamos, aunque pareciera que no hemos aprendido mucho de eso, pero puso sobre la mesa pues la radical indiferencia que existe sobre el hambre y sobre la inequidad a todo nivel, ¿no? Entonces, fíjense que estos 5 problemas podrían resumir un poco la situación de nuestro tiempo, absolutamente compleja, absolutamente difícil, y desafíos hacia adelante, pues los tenemos todos. Frente a ese escenario, la lucha por la sostenibilidad es sisífica, ¿no? Aquí haciendo alusión al mito de Sísifo en la mitología griega, recuerden, pero también un poco haciendo alusión a esa recuperación del mito de Sísifo que hace Albert Camus en este libro homónimo, El mito de Sísifo, en el que, recuerden ustedes, Albert Camus hace una reflexión muy interesante sobre, bueno, entre otros temas, sobre el suicidio, ¿no? Y sobre el absurdo. Y recuerden que en una de las primeras líneas, tal vez la primera línea del mito de Sísifo, Albert Camus dice que el problema filosófico más importante es el problema del suicidio. Y probablemente hoy esa sentencia, esa máxima siga teniendo mucha vigencia, solamente que habría que añadirle una palabrita más, y es que probablemente el problema filosófico más importante de nuestro tiempo es el problema del suicidio colectivo, ¿no? Es un poco el escenario al que nos estamos dirigiendo la especie humana, y junto con ello a un biocidio y un ecocidio a niveles absolutamente insospechados y sin antecedentes, por lo menos referenciados. Esa es un poco la situación de nuestro tiempo, y por lo tanto las luchas por la sostenibilidad, más allá de que la palabra sostenibilidad ya está bastante vaciada, ¿no? En los años 70 fue una herramienta técnica como concepto muy útil para describir la situación de ese momento, ¿no? Recordemos documentos tan importantes como los límites del crecimiento del Club de Roma del año 1972, si mi memoria no me falla. El mismo libro La primavera silenciosa de Rachel Carson de 1968-69. Digamos, desde esos momentos y a partir de esos momentos el concepto de sostenibilidad fue una herramienta técnica muy interesante. Hoy, desafortunadamente, es un concepto bastante vaciado, bastante cooptado por el capitalismo verde, por el marketing verde, que ha vuelto sostenible cualquier cosa que simplemente tenga un sello, pues que lo describa, un sello que de alguna manera asegure que es un ejercicio sostenible, pero que simplemente cumple con una especie de lista de chequeo que en realidad no tiene o no va, digamos, como a la raíz de las problemáticas fundamentales, algunas de ellas las que, por ejemplo, he mencionado en la diapositiva anterior. Así que probablemente, aunque la palabra esté en desuso, dado que está instalada, digamos, en el escenario mediático, pues podemos seguir usándola, por lo menos entonces en un sentido crítico. Y aquí yo pongo como 2 definiciones que me parece que son más robustas
y que nos pueden ayudar a entender también entonces qué está pasando y hacia dónde podríamos transitar. Una sostenibilidad ecológica entendida, ¿cierto?, como la posibilidad de la vida buena al interior de los límites planetarios. Fíjate que esta definición tiene un elemento ético muy clave, ¿no?, la búsqueda de la vida buena, la búsqueda de la felicidad, ¿no?, en ese sentido clásico de la expresión, pasión del carácter, el cultivo de la virtud, pero digamos que entonces tendrá que ser redefinida a la luz de la escasez energética y material de nuestro tiempo. Lo que hoy sea la vida buena o la felicidad en ese sentido fuerte de la expresión no puede estar ajena a la escasez energético y material. Por lo tanto, tendremos que redefinir esa noción de la vida buena, ¿no? Mucho más concentrada o redefinir, no, incluso como recontemporizar, recontemporizar esa expresión, ¿no? Mucho más cercana a la austeridad, a lo descalzo, más concentrada en lo simbiótico, en lo solidario, en lo local, en lo de menor rango, en lo de menor alcance, el decrecimiento en sentido fuerte de la palabra. Porque lo que necesitamos es esa búsqueda de la vida buena al interior de los límites planetarios. Y eso supondrá, recuerden lo que les decía, en el escenario teórico, como norte, digamos, como hoja de ruta, supondrá una conversión radical en la forma en que vivimos, en la forma en que consumimos, en la forma en que producimos. Y muchos de esos escenarios tienen que ver con decisiones individuales, algunos de ellos, otros no, evidentemente. Creo que aquí espero que esté claro, digamos que no se trata de imponerle todas las responsabilidades éticas al individuo, desresponsabilizando, si se permite la expresión, descargando de responsabilidades a las corporaciones o a los estados o a los conglomerados. Se trata de responsabilidades compartidas, obviamente con todos los gradientes posibles, no me voy a detener en eso, pero también hay unas responsabilidades individuales, evidentemente, ¿no? Y aquí, por lo menos en lo que tenemos a la mano, que es nuestra propia vida interna, requerimos de un escenario absolutamente fundamental de conversión, ¿no? Y aquí digamos que hay una herramienta muy interesante, por ejemplo, para generar otra forma de cohabitación con los demás animales, y es, por ejemplo, tomar la decisión radical de dejar de consumir animales. Es algo que tenemos a la mano en el sentido fuerte de la palabra, porque es una decisión ético-política. Y en términos, digamos, de la posibilidad nutricional de sustituir esa proteína proveniente de animales, pues en Colombia tenemos una amplísima variedad de sustitutos de proteínas vegetales, quiero decir, completamente naturales. No estoy hablando aquí de cuestiones sintéticas elaboradas, sino de frijolitos, lentejas, brócolis, coliflores, etcétera, 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 con la cual podemos sustituir. Y ahí ya hay una decisión personal absolutamente fuerte, política, que nos pone en este sendero de otra vida buena, una vida buena otra, al interior de los límites planetarios. Ese es apenas un ejemplo, sin duda muchos escenarios más necesitamos. Y como les digo, no se trata de descargar todas las responsabilidades en lo individual, pero por lo menos empezar con ello, que es lo que tenemos a la mano. Y en un sentido fuerte, una segunda definición de sostenibilidad ecológica entendida como la reinserción de los sistemas humanos, ¿cierto?, de la tecnosfera, dentro de los sistemas naturales, dentro de la biosfera. La tecnosfera reencajada dentro de la biosfera. Ello supondrá un desmonte fuerte, contundente de técnicas y tecnologías que simplemente no encajen con los sistemas naturales. Ahí viene de nuevo un tema de soluciones basadas en naturaleza, un tema muy fuerte de tecnologías blandas, un tema muy fuerte también de una transfiguración del sistema mundial en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el comercio, con el transporte. El punto clave es que estos escenarios como nortes probablemente incluso llegarán, y permítanme un poco lo cotidiano de la expresión, pero llegarán a las buenas o a las malas, ¿no? A las buenas, permítame de nuevo lo cotidiano de la expresión, a las buenas sería a través de una gran transformación individual, de una gran transformación social hecha a través de la colectivización, de las luchas comunales, de las transformaciones políticas, de los cambios en los diseños, de la construcción de otro tipo de política pública, por ejemplo, etcétera, y que sería lo deseable, ¿no? Es lo que podríamos desear como una especie de transición amable
hacia escenarios de decrecimiento, pero probablemente también llegue a las malas. Y si uno quisiera ponerse en el escenario menos optimista, pues probablemente ese sea el escenario en el que probablemente la cuestión de la reinserción de los sistemas humanos dentro de los sistemas naturales llegará a las malas. Es decir, a través de un escenario de radicalización de la escasez energético material. Y esa lucha es sisífica, entonces, porque es inacabada, ¿no? A mí esta cita que ustedes están viendo allí, que seguramente ya leyeron, de Emilio Santiago, que es un antropólogo español muy interesante que trabaja este tipo de temas de transiciones socioecológicas, siempre me gusta, digamos, porque nos pone como en ese el escenario clave robusto de la sostenibilidad. La sostenibilidad es una tarea antropológica que no terminará jamás. Y es una tarea antropológica porque no es solamente una tarea técnica, que es tal vez un poco como el escenario hegemónico en el que hoy hablamos de sostenibilidad a nivel global, ¿no? Transformaciones técnicas en términos de energías limpias, transformaciones técnicas en términos de sistemas de diseño, de sistemas industriales, y todo eso está muy bien, obviamente es necesario, sin duda, la sostenibilidad tiene un componente ético, técnico, perdón, pero casi siempre pasamos por alto el escenario ético, filosófico, antropológico que hay detrás de la sostenibilidad. Y si nos damos cuenta, se trata de una tarea antropológica porque exige del individuo una reconfiguración de por lo menos dos escenarios. Primero, de la forma en que se representa a sí mismo en la trama de la vida, de la forma en que se entiende como individuo y como especie en el conglomerado de la vida. Y segundo, una transformación muy fuerte, reitero, en la forma en que cohabitamos el planeta. Por eso es una tarea antropológica y por eso es sisífica, porque no terminará jamás en sentido fuerte. Si empezamos a entender la sostenibilidad como una especie de búsqueda de punto de equilibrio, pues por supuesto esos puntos de equilibrio nunca serán estables. Y en ese sentido, esas tareas y esas luchas siempre tendrán variaciones fundamentales. Eh, Frente al escenario de la sostenibilidad y frente a lo problemático del concepto de sostenibilidad, en la última década, tal vez, bueno, tal vez un poco antes, se ha venido más un poco entonces de regeneración, un paso de la sostenibilidad hacia la regeneración, ¿no? Ya con digamos, ese cooptar de la sostenibilidad y del mal uso, digamos, de esa idea oximorón del desarrollo sostenible, se habla mucho de culturas que incluyen, ¿no?, elementos ético-filosóficos, antropológicos, espirituales, incluso, que en general no están contenidos dentro de las luchas por la sostenibilidad, en ese sentido más superficial de la palabra. Este es un gráfico que hace Bill Reed, uno de los, digamos, difusores de estas culturas regenerativas. Aquí hay una traducción al español, simplemente como para que la tengamos muy en cuenta, pero lo interesante es que funcionan, digamos, la perspectiva que estas culturas regenerativas tienen es la perspectiva de más vivos, ¿no? Entendamos lo humano, pero siempre en el contexto de que somos una parte bastante pequeña de los sistemas vivos. Y entendiendo a la Tierra como sistema de sistemas vivos, caracterizado por la interdependencia como su realidad biológica fundamental, de la cual nosotros hacemos parte y por ninguna razón, de ninguna manera, podemos zafarnos. Lo que muestran muchos de los escenarios de culturas regenerativas es que hemos pasado, digamos, una serie de, como de fases en estos escenarios de, si se permite la expresión, concienciación ecológica, ¿no? De que nos preocupemos cada vez más por estos asuntos, pero que a todas luces, por supuesto, no es suficiente y que de hecho nos hemos de alguna manera estancado en los niveles mínimos, donde no generamos una transformación fundamental sobre el diseño, ¿no? Y el aprovechamiento de flujos de energía de manera mucho más eficiente, y que por el contrario nos hemos estancado en sistemas que son cada vez más degenerativos, ¿no? Que lo que hacen es, a través de un ejercicio de fragmentación de la naturaleza, pues incentivar mucho más la competencia, que lo que hace es crear escasez. Las culturas regenerativas o quienes proponen culturas regenerativas muestran que en general nos encontramos siempre en estos tres estadios, si se quiere, como en estos tres niveles. Quienes somos más viejitos
y nos acordamos por allá de, por ejemplo, en mi caso, las luchas ecológicas de inicios de los años 80, pues digamos que un gran logro, ¿cierto?, era que muchas empresas cumplieran con las legislaciones incipientes, en términos, por ejemplo, de cosas tan simples como evitar que una empresa de una fábrica, por ejemplo, arroje sus desechos al río, digamos. Y digamos, un poco los éxitos eran, oiga, buenísimo que la empresa cumpla con la ley, ya está. Digamos, obviamente sabemos que ese es un nivel tremendamente bajo, que no es el tipo, digamos, de exigencias que necesitamos hoy ante un escenario de colapso socioecológico. Se incrementa, digamos, esa tendencia y es sobre todo llega hacia finales de los 90, ¿no?, inicios de los años 2000, y es cuando empieza, digamos, como este fenómeno de lo verde en un sentido fuerte de la palabra, que va más allá del cumplimiento de la legalidad y que empieza a generar toda una narratividad, ¿no?, toda una retórica muy importante sobre lo verde, lo ecológico, ¿sí?, sobre la necesidad de cuidar el planeta, cuidar los recursos. Dice que todo eso todavía tiene una lógica tremendamente antropocéntrica, ¿no?, en el que se piensa a la tierra, a la naturaleza, a los animales como recursos, ¿no?, que tienen que ser cuidados, pero que al fin y al cabo son eso, recursos, ¿no?, que todavía no transitan hacia enfoques mucho más organicistas o sistémicos, y que propone una serie de mejoras relativas, pero que en sentido fuerte no están generando transformaciones sociales de fondo, sino que están mucho más concentradas en estos cambios pequeñitos de hábitos, que también son muy importantes, pero que todavía siguen siendo insuficientes, ¿no? Y en la última década, bueno, década y media probablemente, o un par de décadas tal vez mejor, pues ya llega, digamos, este boom, digamos, fuerte de la sostenibilidad, obviamente con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, por supuesto todas las conferencias de las partes, todas las COP, ¿cierto?, que se han organizado en los últimos años, que han alertado cada vez más fuerte sobre el calentamiento global, o mejor, sobre el cambio climático en el sentido amplio de la palabra, y que han, digamos, impuesto la lógica y la retórica de la sostenibilidad de una manera fuerte, en el que se busca una especie de compensación, o por lo menos una especie de punto neutral, en el que no se generen más emisiones, ¿cierto? O que si es inevitable generar emisiones, pues está todo el tema de la compensación de la contaminación, todos los temas de mercados de carbono, etcétera, etcétera, pero que nuevamente, en un sentido fuerte, sigue siendo tremendamente antropocéntrico, ¿no? Sigue siendo completamente desde una lógica de los animales y la tierra como recurso, y que está mucho más concentrado en elementos cuantitativos. Si yo contamino 10x, puedo compensar 10x pagando o sembrando, digamos, pero que por supuesto es tremendamente superficial, no va al fondo de la cuestión, por supuesto no cuestiona el modelo socioeconómico, que es uno de los detonantes de la gran crisis climática y de la urgencia climática en la que nos encontramos. Por lo tanto, estas culturas regenerativas nos muestran la necesidad de transitar como hacia tres niveles ulteriores, ¿no?, como a tres niveles diferentes que ya incluyen componentes éticos muy, muy fuertes. Un primero, un elemento restaurativo, que está muy emparentado también con algo que últimamente ha empezado a masificarse mucho, que es el tema como de la resiliencia, ¿no?, y de ayudar mucho a los escenarios de resiliencia de la naturaleza, y es humanos haciendo cosas para la naturaleza, un poco resarciendo el daño. Aquí, digamos, por ejemplo, en términos de naturaleza, digamos, todos los elementos de restauración ecológica, todos los elementos de corredores ecológicos, en términos, por ejemplo, de nuestra relación con los demás animales, las estrategias de rewilding, ¿no?, que no sabría cómo lo estamos traduciendo al español, digamos, pero esa es como la expresión, ¿no? Ese rewilding es esa recuperación de espacios, de bosques, para que los animales vivan allí, los animales silvestres vivan de manera soberana en el territorio, ¿no? Y fíjense que ahí van muchas estrategias muy interesantes, y ahí hay un plus, ¿no? Hay un punto ya hacia adelante en el contexto de un sistema regenerativo, pero tendríamos que acompañar un escenario reconciliatorio de una manera. Y aquí fíjense que ya hay un componente ético, incluso espiritual, interesante, que han puesto sobre la mesa también muchas corrientes de lo que ha venido a llamarse ecoespiritualidades o ecoteología, digamos, aunque esta última expresión no me gusta tanto, pero que está muy concentrada en religiones monoteístas, más bien como ecoespiritualidades en un sentido amplio, es decir, como espiritualidades que justamente no necesitan de religiones, sino que incluso ahí el término espiritual está mucho más conectado, si lo recuerdan, por ejemplo,
por ejemplo, a la transformación de la vida interna de nuestros amigos los filósofos helenistas, por ejemplo, ¿no? A esa conversión espiritual de los estoicos, de los epicúreos, incluso de los cínicos en el sentido fuerte de la palabra, y tiene esa connotación, ¿no? Un trabajo sobre sí mismo, como decía hace un instante, para reubicarnos en la trama de la vida. Y por supuesto un nivel de regeneración es una participación apropiada, ¿cierto? En el diseño de la naturaleza, es decir, de vivir como funciona la naturaleza. Tal vez hay que evitar el malentendido de que vivir de la manera en que funciona la naturaleza no significa irnos a vivir desnudos al bosque. Digamos. Hay que evitar ese malentendido, sino que más bien sobre la base de la contemplación, de la investigación respetuosa, de la observación, de las ecologías de saberes, de los diálogos interculturales, podemos aprender la manera en que la naturaleza funciona y cómo nuestros sistemas humanos, sociales, industriales, pueden reencargar de manera regenerativa en ese funcionamiento. Ahí entonces digamos que simplemente para que lo tengan de referencia y de marco y como una invitación digamos a la investigación profunda en este escenario, estos elementos de culturas regenerativas pueden darnos pistas hacia el futuro de una manera muy interesante. Quiero terminar con algunas ideas que pongo allí para que, como les decía al inicio, todo lo que estoy diciendo lo estoy haciendo de una manera muy panorámica, simplemente como marco, para que después en otros escenarios podamos profundizar, ¿no? Y varias de las cosas que están aquí consignadas ya las he dicho, simplemente voy tal vez a repasar algunas para que no se me pierdan estas ideas que considero que son importantes. Creo que para reconfigurar nuestra animalidad dentro de la trama de la vida, pues tenemos primero que todo que asimilar la interdependencia como realidad biológica fundamental. Justamente esta interdependencia implica entonces superar, ¿no?, las ontologías duales, esta observación del estado de cosas en el mundo que siempre pone antepuestos, valga la expresión, y siempre pone competidores entre sí y por lo tanto genera jerarquizaciones, las ontologías que necesitamos para representar el mundo y entender el estado de cosas existente en el mundo tendrían que ser mucho más relacionales, justamente porque es la interdependencia, la forma en que funciona la naturaleza. Todo está interconectado, nada funciona de manera dual y menos de manera jerárquica. Funciona todo de manera interrelacionada, caótica en el sentido físico y biológico de la palabra. Ese reconocimiento de nuestra interdependencia nos tendría que llevar a un escenario de reconocimiento de nuestra condición en tanto simbiontes, es decir, en tanto seres simbióticos. Hay simbiosis en todas partes, dice Lynn Margulis, que es una de las mujeres fascinantes, fundamentales. Yo creo que uno tendría que tener los libros de Lynn Margulis en la mesita de noche de su habitación para entender desde ese punto de vista científico, pero profundamente también filosófico, hacia dónde podríamos transitar, ¿no? Lynn Margulis, en su libro Planeta Simbiótico, justamente rememora todo lo que hace en términos del planteamiento de su teoría endosimbiótica, que revolucionó, digamos, como la teoría de la evolución de corte darwiniano y que muestra que en realidad la evolución funciona a través de una manera simbiótica, ¿no? Y que por lo tanto, en términos, digamos, de la forma en que funciona el planeta, son las relaciones de interdependencia las que priman por encima de las relaciones de competencia o o de alguna manera de acercamiento de una vida sobre la otra. Y por supuesto ella pone en el contexto de la revolución, perdón, en el contexto de una lectura filosófica, primero, pues ¿no?, la necesidad de ponerle fin a la excepcionalidad humana, que es justamente ahí esa tercera idea, ¿no? Ponerle fin a la idea de que somos excepcionales y más bien comprendernos como simbiontes, ¿no? Seres simbióticos que habitamos un planeta que es simbiótico y que dentro de nuestro propio cuerpo habitan organismos y seres también simbióticos dentro de nosotros que nos permiten estar vivos. Es decir, es una simbiosis a todo nivel. La vida tiene un origen bacteriano y todos dependemos de una bacteria ancestral y de ahí se origina todas las formas de vida que habitan este planeta y el planeta mismo como organismo.
¿no? Por lo tanto, esas relaciones simbióticas tendrían que hacernos replantear nuestra representación de los seres humanos como simbiontes, en realidad. Ya no como individuos excepcionales, mucho menos seres angélicos o mucho menos seres, no sé, creados a imagen y semejanza de algún ente divino, sino como simbiontes entre un planeta de simbiontes y que asimismo es simbiótico. Tal vez este tipo de lecturas, o mejor, de la forma en que uno puede interpretar esta lectura, muchas personas cuando uno habla de estos temas dicen que de alguna manera esto nos lleva a una especie como de nihilismo, ¿no? Una especie como de sinsentido, de, bueno, pues si en realidad somos tan poca cosa en el contexto de la vida, pues es como si la vida humana entonces perdiera su valor. Yo creo que todo lo contrario, ¿saben? Es decir, que efectivamente la vida humana no es valiosa, ojo a la expresión, la vida humana no es valiosa porque sea humana, sino que la vida humana es valiosa porque es vida, en el sentido amplio de la expresión. La vida humana es valiosa porque es vida, vida simbiótica en un planeta simbiótico. Y allí radica el valor de la humanidad, pero al mismo tiempo el valor del resto de formas de vida con las que ya no solamente cohabitamos, que era la palabra que he venido utilizando durante toda esta presentación, sino que ahora incluso la cohabitación encuentra un nivel de profundidad mayor. Es que no solamente cohabitamos, somos simbiontes entre todos, ¿no? Eso, sin duda, como ejercicio de transformación de la vida interna, nos ayudaría a socavar, ¿no? Ese narcisismo que padecemos todos, ¿no? Nuestro narcisismo personal, nuestro narcisismo de grupo, sobre todo nuestro narcisismo de especie. Fíjense que aquí estamos hablando de revoluciones espirituales que implican también entonces el aprendizaje de otras formas de vida en lo comunal, por ejemplo, otras formas de aprendizaje sobre el tipo de escenarios comunitarios que tendríamos que construir y empezar a construir desde ya para transitar a escenarios de escasez energético material. Por supuesto, todo ello utilizando herramientas inter y transdisciplinares. Por eso va a ser muy importante este ciclo, porque entre otras cosas van a estar profesionales de múltiples disciplinas y justamente desde múltiples perspectivas podemos construir escenarios de futuro, ¿cierto? Y también escenarios de ecología de saberes, ¿no? En ese contexto que nos pone Boaventura de Sousa Santos, también en el contexto de las luchas epistémicas, y es el reconocimiento también de otro tipo de saberes que se salen del canon occidental de lo que es racional, ¿no? Ir más allá de esa razón abisal que crea una línea de separación entre lo que es conocimiento y lo que no, pero que en realidad si hacemos ese ejercicio de ecología de saberes y de luchas epistémicas fundamentales de nuestro tiempo, vamos a encontrar allí pistas para el futuro, ¿no? Necesitamos transitar hacia visiones sistémicas, hacia perspectivas de sistemas vivos, es decir, perspectivas amplias, ¿no? Que nos pongan en ese sentido, digamos, de fuera de la individualidad humana y animal, justamente, pero que no pierda nunca de vista la individualidad diferenciada de los animales, su dolor, su sufrimiento y su daño. Obviamente este es un desafío muy fuerte, digamos, siempre ha habido muchas disputas muy interesantes, algunas de ellas también absurdas, entre, por ejemplo, luchas ecologistas o luchas animalistas, y aunque evidentemente hay diferencias importantes, también hay posibilidades de puentes comunes, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar sobre esos puentes comunes. Ello no implica que los conflictos no sean importantes ni que olvidemos los conflictos, sino que más bien también nos ponen una senda de trabajo y es bueno, pues algunos trabajemos en los puentes, porque si todos estamos minando los puentes, pues por supuesto no vamos a poder solucionar estos problemas amplios, sistémicos de nuestro tiempo. Habrá que seguir dando, digamos, también luchas epistemológicas de los propios enfoques, eso es muy importante, pero también hay que trabajar de manera incluso silenciosa y austera, construyendo puentecitos, así sean puentecitos de bambú, pero que nos ayuden a comunicarnos entre nosotros, más allá de las que siempre subsistirán, ¿no? Y en el fondo, y creo que esto lo he dicho varias veces en esta presentación, pues en el fondo está la cuestión de la dominación y por lo tanto necesitamos luchas seculares, ¿no? Para la emancipación humana y para la liberación animal, sin ninguna duda, ¿no? Lo decía, estas luchas son interseccionales y detrás de todos los escenarios de daño ecológico hay escenarios de explotación animal, hay escenarios de injusticia social y muchas otras luchas fundamentales. Digamos aquí, por ejemplo, solo para decirlo de manera muy rápida, las compañeras ecofeministas
han trabajado de una manera muy interesante sobre esta interseccionalidad de las luchas y sobre los patrones comunes de la dominación, ¿no? Compañeras como profesoras como Alicia Puleo, Angélica Velasco Serna, Vandana Shiva, Angela Davis, han trabajado de manera muy interesante sobre estos escenarios interseccionales, estas compañeras ecofeministas también, los compañeros ecosocialistas, por ejemplo, aunque digamos en escenarios latinoamericanos esta última expresión siempre suena como muy, a la gente le genera una especie de alarma, pero digamos que los compañeros ecosocialistas en Europa, pero también en Latinoamérica, han venido trabajando desde hace varias décadas en esa necesidad de una crítica desde la economía política, justamente del modelo socioeconómico como detonante del colapso socioecológico. Por lo tanto, la necesidad de mantener las luchas sociales fuertes, clásicas, con un componente ecológico radical también en ese sentido. Y termino con estas últimas observaciones, ya en términos de nuestro trabajo sobre nosotros mismos. Sin duda tenemos que autoconstruirnos, ¿no? Es una expresión de Jorge Richman, entendiendo esta autoconstrucción tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como una especie de bricolaje, es decir, una especie de trabajo manual, político-moral, ¿cierto? Para trabajar y remediar un poco en las taras del simio averiado que somos, ¿no? Somos seres desequilibrados en un sentido fuerte de la expresión. Somos desequilibrados en términos de aquello que deseamos, aquello que queremos poseer. Somos desequilibrados en términos de aquello que terminamos por querer dominar o pensar que dominamos. Y necesitamos un trabajo interno muy, muy fuerte, un trabajo espiritual en este sentido helenístico de la expresión, que nos ayude a remediar esas taras, ¿no?, del simio averiado que somos. En ese camino tendremos que autolimitarnos y de allí la necesidad de la austeridad, de allí la necesidad de la simpleza, de la sencillez, de lo descalzo, ¿no? Porque solamente limitándonos dejaremos existir al otro, ¿no? Tanto el otro humano como el otro no humano. Y esa humildad antropológica pues implica que nos reconozcamos vulnerables, ¿no? Si pasamos de la página de la excepcionalidad humana, si pasamos de la página del antropocentrismo, probablemente nos pongamos en un escenario de una especie como de orfandad en el mundo, en el que sabemos que nuestro lugar no es excepcional, no es primordial, que somos tremendamente vulnerables, pero que esa vulnerabilidad nos pone de una manera muy interesante en el valor fundamental de todo lo vivo, ¿no? Nos pone en ese contexto de la maravilla físico-química misteriosa que significa que algo esté vivo y que nosotros seamos parte de eso, ¿no? Fíjense que incluso más allá de lecturas eh, monoteístas o de lecturas teológicas sobre el misterio de la vida, desde esta orilla, digámoslo así, desde una orilla secular, también podemos maravillarnos del fenómeno de la vida. Y creo que probablemente ese maravillarnos ya desde una posición humilde, ¿no?, desde una posición descalza, desde una posición contemplativa, tal vez también nos podría ayudar a ponernos en camino de una práctica mucho más radical y contundente para salvaguardar lo que podamos de esta forma de vida que somos nosotros dentro de la trama de la vida, ¿no? O por lo menos de intentar dominar nuestra relación entre la humanidad y la naturaleza, como lo apunto en la siguiente viñeta, ¿no? Ese pasar de dominar la naturaleza a dominar nuestra relación entre la humanidad y la naturaleza, remembrando una sentencia de Walter Benjamin que hacía énfasis en ello, ¿no? Muchos de los conglomerados industriales y de hecho la modernidad misma, digamos, como paradigma, está concentrado en la idea de el hombre dominando a la naturaleza. En realidad ello es pura ilusión, es imposible la dominación de la naturaleza y lo que más bien tenemos que dominar es nuestro dominio, es decir, la forma en que nos relacionamos con todo lo vivo, entendiéndonos nosotros como vivo, justamente, autocontenernos, ¿no? Y justamente, pues ello, aunque fíjense que hace un énfasis muy, muy, muy fuerte
en la vida interna tiene que reflejarse en la transformación de la materialidad, ¿no? Y es a construir, y se los decía al inicio, y con esto quiero terminar, eh, siempre va a ser muy fácil decir que necesitamos transitar hacia formas de vida en las que dejemos tanto de poseer y de consumir y que empecemos a construir formas de vida en las que más bien cultivemos la necesidad de cultivar, de vincularnos y de compartir. Eso siempre va a ser muy fácil decirlo, pero por supuesto hacerlo es complicado, pero pues ahí está nuestra tarea y creo que también ahí está justamente el sentido, a mi juicio, fundamental de la filosofía y es la transformación de lo existente a través del pensamiento crítico. Y ahí, en ese paso del dicho al hecho, en el que siempre hay mucho trecho, pues seguramente están los grandes desafíos, no solamente de las filósofas y de los filósofos, sino por supuesto de todos los individuos más allá de la acción que ejerzan, sino justamente entendiendo la filosofía como una forma de vida humana en ese sentido crítico. Y al final, pues por supuesto, salir de nuestra pasividad, ¿no? De nuestra desconexión, que parece ser uno de los grandes síntomas de nuestro tiempo. Pues bueno, yo creo que he cumplido con la horita que me han pedido que les acompañe. Les agradezco muchísimo por la atención. Creo que tenemos un breve espacio para algunas preguntas, pero en cualquier caso, también dejo ahí mi correo electrónico por si quisieran alguna comunicación posterior o si quisieran que les enviara de repente algún tipo de bibliografía adicional sobre varias cosas que he comentado. Ahí con muchísimo gusto. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, profe Paul. Muchas gracias a ti, Eduardo, por esta charla llena de reflexiones y muy interesante. Tenemos en efecto preguntas en nuestro chat. Las puedes tú también leer ahí en el chat de preguntas y respuestas, pero yo también las voy a leer para compartirlas. La primera de ellas es: buenas tardes, Eduardo. ¿Podrías profundizar en por qué dejar de consumir animales es un acto político? Sí, claro, es un tema bien importante, ¿no? Digamos que, digamos, en el contexto de muchas discusiones desde la filosofía y desde la sociología, un tema clave es que todos los actos personales son también acciones políticas, ¿no? Seguramente la dificultad o un poco como la rareza de ubicar actos personales con actos políticos es que hemos dibujado a la política de un sentido clásico fuerte, ¿no? Y es preocupación, por ejemplo, del ciudadano por lo que acontece en su ciudad y entendiendo el acto político como un acto, digamos, transformador de la cotidianidad. Todo acto personal es un acto político y en este caso, por ejemplo, la decisión personal y el acto personal de dejar de consumir animales pues es un acto político en un sentido muy fuerte porque implica, por un lado, la toma de decisión de dejar de participar en prácticas que producen daño, dolor y sufrimiento a seres que son capaces de sentir dolor, que sufren y que son capaces de ser dañados, por un lado, ¿no? Por otro lado, porque si entendemos el, la industria, digamos, de la ganadería y de la producción de carne a partir de la matanza de animales, pues entendemos que se trata, junto con la industria automotriz y la industria de extracción de recursos fósiles, pues de las industrias más contaminantes del planeta por la emisión de gases que genera los animales, bien sea en condiciones tabulada o en condición de ganadería extensiva, pero también obviamente por todas las, entre comillas, externalidades que hay alrededor de el consumo de carne, ¿no? El transporte, la generación, la contaminación de las fuentes hídricas, y además hay unos escenarios de injusticia social muy fuertes detrás de la ganadería, ¿no? Por un lado, pues estamos hablando de el consumo de carne también como una especie de indicador incluso de capacidad, un indicador de riqueza, ¿no? Y también un factor que incrementa la desigualdad. Para decirlo de manera muy cotidiana, es muy diferente que comas carne
7 días a la semana y que comas, no sé, lomo de res 7 días a la semana, a que comas una salchicha 2 veces a la semana o una vez a la semana, digamos. Ahí hay un elemento social de desigualdad y de pobreza muy fuerte, y es que el sacrificio de los animales para mm, que los humanos no tengan hambre, pues no, obviamente no se da de una manera equitativa porque responde a una lógica mercantil bajo un sistema socioeconómico que no está pensando en la distribución equitativa, sino que está pensando en la satisfacción de necesidades siempre y cuando haya capacidad adquisitiva para satisfacerlas, ¿no? Y porque obviamente, sobre todo en términos de la ganadería intensiva, los animales no comen, por ejemplo, las vacas no comen pasto, sino que comen concentrado, ¿cierto? Un pienso, que es básicamente, pues obviamente requiere extensísimas monocultivos de trigo, de soya, de maíz, para poder generar esos concentrados para las vacas, eh, eh, monocultivos que requieren deforestación, la deforestación no solamente, digamos, para la ganadería extensiva en términos de pastizales, sino también para monocultivos de soya, etcétera, etcétera, y por lo tanto genera un problema ahí de daño ecológico tremendamente fuerte que no compensa la inequidad en términos de injusticia social, ¿no? Esos cereales que estamos cultivando, que podrían, bajo una lógica justa de repartición, alimentar a los humanos, pues obviamente en realidad eso no se está viendo reflejado, y en realidad la producción de carne pues termina siendo un pésimo negocio energético, termina siendo un pésimo negocio nutricional, termina siendo obviamente una industria que produce demasiado daño y demasiado dolor a esos individuos sintientes que son sacrificados, y pues termina siendo una industria tremendamente contaminante con el planeta. Digamos, este es un ejemplo de manera muy rápida de cómo un acto tan personal como abstenerse de consumir carne puede implicar una decisión política a todo nivel. Ahora bien, uno diría, el hecho de que yo como individuo deje de consumir carne va a evitar el calentamiento global o a mitigarlo en un sentido radical. No, no, porque estamos hablando de decisiones individuales, evidentemente. Y el impacto en términos individuales, pues por supuesto es bastante mínimo en comparación con lo que necesitamos. Pero probablemente las transformaciones culturales que necesitamos, que son de gran escala, están hechas precisamente de esos actos individuales que en principio parecen mínimos. Incluso más allá de eso, y termino con esto la respuesta, más allá de eso, incluso estamos hablando de escenarios de obligatoriedad moral, que no tendríamos por qué de todas maneras estar calculando en términos de las consecuencias globales que pueda producir, sino que lo estamos pensando, de hecho, un ejercicio de una especie de ética de la virtud que nos haga reflexionar sobre el hecho de que no deberíamos producir dolor a seres que sienten dolor, como en este caso estamos hablando con los animales en la ganadería. Gracias, Eduardo. Esta pregunta era de Mariana Calderón. Gracias, Mariana, por la pregunta. Vamos con la pregunta de Andrea Giraldo. Ante la realidad biológica de la interdependencia, ¿se puede retomar la propuesta de Kropotkin de la solidaridad y la cooperación como relaciones que priman sobre la competencia al interior de la naturaleza? Y con ello sería posible pensarnos más allá del marco axiológico individualista. ¿Nos Y puedes es, recomendar autores que hayan pensado esa relación hombre-naturaleza más allá de la competencia y predominancia del más fuerte? sí, no, de hecho, justamente esta pregunta está muy interesante porque justamente Kropotkin, que termina siendo como uno de los, sí, como fundadores del anarquismo, por ejemplo, pone el principio de la ayuda mutua como elemento fundamental, digamos, para la construcción de la sociedad. Y justamente él, varios de los estudios que realiza para proponer el principio de ayuda mutua, es una investigación muy pionera, digamos, de su tiempo, con datos obviamente muy escasos, dado el momento en que fue escrito este libro de la ayuda mutua, sobre la forma, por ejemplo, en que funcionaban las sociedades de abejas o las sociedades de hormigas. Fíjense que incluso uno podría decir, ahí hay un ejercicio biomimético político muy interesante. Cómo funcionan ciertos animales sociales, en este caso, por ejemplo, abejas, hormigas, y cómo podríamos emular, ¿no? Hacer mímesis
de esos modelos sociales a la hora de construir sociedades humanas. Obviamente aquí esa y tal vez la problemática de muchas de estas propuestas tiene que ver sobre todo con la escala a la que podemos reproducir esos escenarios de ayuda mutua, insisto, que están mucho más cercanos al anarquismo. Quien ha profundizado en esto de manera muy interesante, o quienes han profundizado en esto de manera muy interesante, son las compañeras y los compañeros del ecologismo social, que son anarquistas estadounidenses. Ahí está, por ejemplo, Murray Bookchin o Bookchin, que es quien propone la idea del municipalismo libertario, por ejemplo. Está también Janet Biel, que habla sobre igual municipalismo libertario, ecología social. Creo que esos dos conceptos, ecologismo social, municipalismo libertario, y Murray Bookchin y Janet Biel, pueden ser allí como brújulas interesantes que nos ponen en ese escenario de cómo elementos anarquistas de ayuda mutua, por lo menos a una escala pequeña y mediana, pueden ayudar a construir o pueden ayudar a diseñar escenarios de transición socioecológica muy interesantes. Para poner dos ejemplos concretos, por ejemplo, hay movimientos de ciudades en transición en el mundo entero. Y las ciudades en transición, precisamente algunas de ellas, no todas, comparten o aplican mejor principios del municipalismo libertario, del anarquismo de Murray Bookchin, y crean modelos sociales basados justamente en la gestión generalizada de la demanda, por ejemplo, una reconversión energética fuerte, un tema de producción local que, digamos, que incorpora, por ejemplo, la agroecología. Varias de estas ciudades en transición, por ejemplo, en términos agroecológicos, desisten de la explotación animal, por lo menos en términos de la producción cárnica, y usan, vamos a decirlo así, entre comillas, a los animales, por ejemplo, para la producción de abono orgánico. Piensen en los caballos, por ejemplo. Utilizan a estos animales para algunas tareas, digamos, sobre todo, por ejemplo, de tiro. Digamos, ahí habría algunas problemáticas, pero ahí hay elementos interesantes de transición que, fíjense, incluso empiezan a incorporar no solamente elementos ecológicos, que es lo que termina siendo la ecología social de Buchin y de Janet Biel, sino que también empiezan a incorporar esa preocupación moral por los demás animales, y concuerdan en que un gran primer paso hacia transiciones que necesitamos es el cese de la explotación animal. Dejar de explotar animales de entrada, incluso si la preocupación central no fuera la vida individual de esos animales, de entrada puede generar unos entornos de regeneración completamente diferentes y muy reales, ¿no? Muy materiales. Aquí ya no estoy hablando de este plano, digamos, de lo teórico en el que he estado durante toda la hora, sino aquí ya estamos hablando de unas transformaciones materiales muy, muy fuertes. Les invito a que miren un poco, a que echen una miradita a esta idea de movimientos ciudades en transición, con luces y sombras, pero ahí hay ejemplos interesantes. Bien, Mariana y Andrea agradecen las respuestas. Eduardo, Yasmín Hurtado pregunta, buenas tardes, ¿cuáles pueden ser las contribuciones de la filosofía para favorecer el cambio de comportamientos de los grupos humanos en aras de garantizar la transición hacia una sociedad más sostenible? Yo lo resumiría en dos expresiones: filosofía como pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que ahí ese es el primer elemento fundamental, la filosofía como una punta de lanza en ese contexto de la filosofía práctica, de las éticas aplicadas, y es la filosofía como herramienta develadora de injusticias, develadora de complejidades que se escapan, digamos, a la revisión superficial y que exigen entonces una revisión profunda que el pensamiento filosófico en tanto herramienta puede ayudar a cultivar. Primer elemento, entonces, filosofía como herramienta para pensamiento crítico, no como martillo para ir desglosando esos elementos monolíticos. Eh, Kafka tenía esta expresión no hablaba de la filosofía, sino de la literatura, pero creo que aquí puede funcionar. De hecho, incluso la filosofía como género literario, crítico. La literatura como un hacha para romper el mar helado que hay dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que ahí está una de las potencias fundamentales, filosofía como herramienta para el pensamiento crítico y filosofía como herramienta para la transformación espiritual.
de nuevo, insisto, en este sentido helenista de la palabra, la filosofía como forma de vida y es la filosofía como praxis de la conversión de sí mismo. Y trayendo esa idea a nuestro tiempo, la filosofía como una conversión espiritual que nos haga entender que somos simbiontes, interdependientes en la trama de la vida y que no somos seres excepcionales en ningún sentido de la expresión, pero que a pesar de no ser seres excepcionales, somos valiosos, no por ser humanos, sino somos valiosos por ser vida en el sentido fuerte de la palabra. Gracias, Eduardo. Tenemos la pregunta de Sebastián Toro, que da las buenas tardes y dice gracias por la presentación. Desde lo expuesto y sus perspectivas, ¿cuáles son las ontologías y epistemologías que buscan separar la comprensión dualista de naturaleza y sociedad en Occidente? Mira, Perdón, discúlpame, que es que corrige aquí Sebastián, no. Me dice que en vez de separar es superar, entonces la vuelvo a leer con su corrección. ¿Cuáles son las ontologías y epistemologías que buscan superar la comprensión dualista de naturaleza y sociedad en Occidente? Creo que así es como quiere que la lea. Sí. No, gracias por la pregunta también. Bueno, digamos que ahí, más que decirles cuáles son esas ontologías, les propongo justamente los ejercicios de revisión epistemológica que plantean autores como Boaventura de Sousa Santos, en su ya clásico libro Epistemologías del Sur del 2009. Justamente él allí propone un método que él llama la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias, y es precisamente sacar a la luz todos esos saberes que se escapan al canon occidental, que es justamente un canon dualista, y que nos ponen en la consideración de nuevas relacionalidades. Obviamente, ahí estamos hablando, por ejemplo, de saberes orientales, por ejemplo, muchas formas de budismo. De hecho, el concepto de interdependencia es un concepto budista, digamos, que llega hace relativamente poco al mundo occidental. Para el budismo, en el sentido fuerte de la palabra, pues por supuesto todo es, en el sentido fuerte de la palabra para el budismo, nada existe, sino que todo interexiste. Y por lo tanto, nada es separado de nada. Todo es en la medida en que está conectado con todo. Por ejemplo, ahí hay una epistemología y una ontología absolutamente, digamos, radicalmente relacional, ¿no? Que vale muchísimo la pena explorar. Digamos, para aterrizar eso en un sentido de lo ecológico, hay un pensador estadounidense que se llama David Loy, que tiene un libro que se llama Ecodharma, que justamente es algo así como lecciones budistas sobre el cambio climático o algo por el estilo, pero el título es Ecodharma, ¿no? Y es como el Dharma, digamos, como la enseñanza fundamental del Buda, pero aplicada a la crisis ecológica. Ahí hay elementos muy, muy interesantes. Hay una autora fascinante también que se llama Joanna Macy, es una filósofa norteamericana, profesora budista también, además, estudió muchísimos años budismo en la India, en Nepal también, y tiene un libro de hace unos años que se llama Esperanza Activa, y que de nuevo nos pone en ese escenario de ontologías relacionales. Entonces, digamos, les decía, Boaventura de Sousa Santos en Epistemologías del Sur nos da como herramientas para ir develando, para ir haciendo emerger esas otras epistemologías, es decir, esos otros marcos de conocimiento que no nos ponen en la dualidad, sino en la relacionalidad. De una manera incluso más aterrizada, el antropólogo colombiano Arturo Escobar, en su libro, por ejemplo, Autonomía y Diseño, la realización de lo comunal, o en su libro Sentipensar con la Tierra, o en su libro Una minga para el postdesarrollo, también nos va dando no solamente herramientas para comprender esto de las ontologías relacionales, sino nos va dando ejemplos muy contundentes de ontologías relacionales que tienen una realización en lo comunal, ¿no? Él hace, por ejemplo, en Sentipensar con la Tierra y en Autonomía y Diseño, hace un trabajo muy interesante en el Pacífico colombiano, donde justamente muestra esos otros saberes, esas otras epistemologías, esas otras ontologías que permiten una alternatividad de la comunal.
a ver, pues sin ir más lejos, Francia Márquez sale de ese trabajo de ontologías relacionales y de realización de lo comunal, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, de tanta polémica que ha generado de vivir sabroso, por ejemplo, y que se ha hecho tanta parodia de la expresión, en realidad ese es un concepto muy fuerte de la vitalidad del Pacífico colombiano, que tiene un sentido de una lógica de la vida buena. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que como esto no es de la filosofía griega, pero es un sentido de la vida buena y de la realización de lo comunal desde otras epistemologías. Y Arturo Escobar también, junto con otros pensadores y pensadores a nivel global, sacaron hace un par de años un libro muy interesante que tiene ejemplos muy concretos, que se llama Pluriverso. Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo o un diccionario para el postdesarrollo, algo por el estilo, pero el título es Pluriverso. Y allí hay, es justamente un diccionario, entonces lo que uno encuentra son entradas por orden alfabético de muchos ejercicios de comunales, de muchos ejercicios sociales que se están dando hoy en este mismo instante a lo largo del mundo y que nos muestran, digamos, la materialidad concreta de todas estas transformaciones. Ontologías y epistemologías otras son otros marcos de comprensión que vayan más allá de la excepcionalidad humana, que vayan más allá del antropocentrismo y que nos pongan en el escenario de relacionalidad radical. Bien, Eduardo, tenemos todavía algunas cuestiones para terminar. La primera es un comentario de un asistente anónimo que dice superar también los marcos ontológicos de la corporalidad en en los que nos encontramos atrapados, que hace ininteligible la lectura y el reconocimiento de la diversidad de esquemas corporales. La ontología dual no solo arroja una retícula contraria a la de la humanidad, a los animales, sino a otras existencias que son animalizadas también, como las personas con discapacidad, el cuerpo que se arrastra, el cuerpo que tiene otros modos de atención somática, el que no ve, el que no escucha, el que no habla. Y te da las gracias. Sí, no, muchas gracias por el comentario. Simplemente una anotación muy chiquita porque es un tema tremendamente interesante. Yo creo que, por ejemplo, autoras tan relevantes como Donna Haraway han insistido en ese sentido muy fuerte, incluso también Derrida en algún sentido, en El animal que sigo siendo, un poco también Deleuze, Guattari, digamos, como esa línea, digamos, de trabajo, están yendo, digamos, hacia ese planteamiento que hace quien hace la intervención. Permítanme la cuña, y sé que Paula me la va a permitir, pero en la página de la revista del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, van a encontrar, si mi memoria no me falla, un par de números dedicados a estos asuntos de la corporalidad y de la animalidad, ¿no? Yo creo que ahí, para quienes les interesan esos temas, ahí van a encontrar un repositorio muy interesante en nuestra revista del Instituto, www.revistaleca.org. Perdón ahí por la cuña, pero creo que ahí encuentran repositorios muy interesantes sobre este tema y, por supuesto, en general sobre lo que llamamos estudios críticos animales. Así es, ya les compartimos el enlace para que puedan buscar nuestra revista eh, que tiene muchos números ya y podrán encontrar mucha variedad en estas temáticas. Este asistente te dice que también su Naura Taylor tiene la misma perspectiva con sus animales de carga, con el texto animales de carga. Y terminamos, voy a unir aquí un comentario de Liz y una pregunta de Lorena Menacho. El comentario, bueno, no, en realidad es una pregunta de Liz, son dos preguntas. ¿Por qué la gente piensa que las personas que no comen animales se creen mejor que los demás? Y Lorena Menacho pregunta, buenas tardes, mi pregunta es, el asumir nuestra animalidad como cohabitación e interdependencia para con otras especies, ¿no significa también una relación de codependencia alimentaria como sucede entre todas las demás especies animales no humanas? Es decir, no evitar el consumo de animales, sino ingresar a la cadena alimenticia. ¿Sería posible? Terminamos entonces con estas dos preguntas, Eduardo. Sí, no, me parecen muy acertados los comentarios porque son intuiciones muy generalizadas, ¿no? Y frente a lo primero,
Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Digamos, hay un error fundamental en exhibir algún tipo de superioridad moral el hecho de no consumir animales. Creo que eso es obviamente absolutamente equivocado. Creo que, y hay que decirlo en un sentido crítico y autocrítico, es un error que cometen muchas personas que se identifican como personas veganas, por ejemplo, o personas vegetarianas, por lo menos, porque evidentemente no hay nada de superioridad moral en el hecho de no consumir animales. Creo que es, de hecho, la puerta de entrada sería una especie como de paso mínimo para uno empezar a generar transformaciones fuertes, radicales, auténticas en la forma en que cohabitamos el planeta. Me parece que no es el punto culmen, es decir, quiero decir, la meta no es que la meta no es el veganismo. El veganismo es una herramienta, el veganismo es un instrumento, el veganismo es una decisión personal con un trasfondo ético, político, económico muy fuerte, pero no tendría por qué generar ningún tipo de superioridad moral. Creo que sin duda es un error de personas que tienen esa perspectiva. Creo que no hay un elemento que implique excepcionalidad. Y creo que esto precisamente es un llamado a lo que en algún momento de la presentación decía. Al final tenemos que reconocer la humildad antropológica y socavar el narcisismo de especie, el narcisismo individual y el narcisismo de grupo. Así que si estamos hablando de revoluciones espirituales, pues estamos hablando también de cultivo de la humildad y de la sencillez. Y eso obviamente riñe con cualquier actitud de superioridad moral por el hecho de no consumir animales. Insisto, me parece que es un primer paso. Deseable sería lo mínimo, pero no tiene por qué ser el punto culmen. Ahora, si lo miramos en términos de lo importante que sería dar ese paso, pues sin duda es un paso muy importante. Pero reitero, no tiene por qué ser el centro de la conversación. Y frente a lo segundo, pues digamos, yo creo que estos animales que somos nosotros, que tenemos la capacidad deliberativa, justamente tenemos la posibilidad de elegir con qué alimentarnos y podemos anteponer criterios éticos a simples criterios de gusto para decidir con qué alimentarnos. Y al reconocer que los otros animales con los que cohabitamos son seres sintientes, individuos que sienten dolor, que sufren, que tienen capacidades, que tienen intereses, y que todo ello lo estamos anulando cuando les matamos para consumir su carne. Y si consideramos que ello es incorrecto desde un punto de vista porque estamos produciéndole dolor a un ser que siente dolor, pues perfectamente utilizando un criterio ético que nos implique no participar de ese acto, pues ese criterio ético puede perfectamente anteponerse a un criterio de gusto. Y a través de un ejercicio deliberativo decidimos alimentarnos de una manera y en ese sentido una manera que no implique por lo menos ese tipo de sufrimiento. Yo creo que no hay que olvidar algo también, ¿no? Eduardo, ahí te nos perdiste. Listo, ya te recuperamos, Eduardo. ¿Nos escuchas? Regresé. ¿Me Sí, escuchan? sí, nos quedamos yo creo que no hay que olvidar algo, esa última parte no la escuchamos. No, ¿me repites lo último? Perdóname, que recuerdo que qué. Que no hay que olvidar algo, nos estabas diciendo, estabas concluyendo, se nos perdió la última parte. Ah, bueno, sí, no, les decía que de todas maneras recordemos, y esto sí, efectivamente con esto estaba terminando, que incluso la producción de alimentos vegetales, pues también Eduardo, ¿nos escuchas? decía, decía, sí, voy a ir por la tercera, Entonces, que es la vencida. para concluir, ¿te parece si apagamos la cámara? De pronto por ahí nos Sí, funciona y la, concluimos.
Sí, sí, porfa. Yo ya aquí apagué la mía para evitar. Perfecto. Concluyo con esto, para terminar esa idea, y es que incluso también la producción de alimentos agrícolas, la producción de vegetales, pues también implica en muchos sentidos injusticias sociales, por ejemplo, ¿no? Y también hay escenarios de dolor y de sufrimiento detrás de eso. Por ejemplo, si lo pensamos en términos de la industria agroalimentaria a nivel mundial, el uso de químicos, pesticidas, obviamente allí también hay dolor y sufrimiento en este. Bien, tenemos unos problemas con la señal de nuestro invitado. Nos disculpamos, creo que más o menos nos llegó esa última idea. Entonces, agradecemos muchísimo, Eduardo, habernos acompañado a empezar este ciclo de charlas y los esperamos los siguientes miércoles a acompañarnos en el ciclo. Si están viendo esta grabación por YouTube o por Facebook, les recordamos que vendrán las grabaciones de nuestras demás charlas para que ustedes las puedan escuchar luego y las puedan compartir también. Entonces, agradecemos mucho su participación, agradecemos mucho a Eduardo, lamentamos que al final hayamos tenido este problema, que tengan una buena tarde y hasta luego, hasta la próxima.